continuación vamos a saludar al señor Javier Gándara. Él es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, porque la pasada semana conocíamos que la Unión Europea daba luz verde a que las aerolíneas puedan cobrar por el transporte de equipaje de mano tipo trolley, ¿no? Una medida que, bueno, ha generado una fuerte polémica porque, bueno, algunos pasajeros o los pasajeros entienden que es un retroceso en sus derechos, ¿no? Vamos a ver cuál es la opinión desde el punto de vista de las líneas aéreas. Señor Gándara, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por atender esta llamada, muy amable. Bueno, decía que es una medida que no sé cómo cabe interpretar, ¿no? Porque los usuarios, los pasajeros, la interpretan como que se encarecerá y tendrán que pagar más. Desde las líneas aéreas hemos oído valoraciones que aplauden, ¿no?, esta línea, en el sentido de que da coherencia y evitará problemas. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, aquí nadie va a pagar más porque esto lo que hace precisamente es confirmar una práctica que ya se hacía, lo único que dar visibilidad, ¿no? Aquí un poco de lo que se trata es, hay muchos pasajeros que no necesitan llevar un trolley a bordo hoy en día y entonces en algunas compañías aéreas se están beneficiando de una tarifa más barata. Simple y llanamente es eso. ¿Cuál es el problema? Que no existía hasta ahora un estándar de cuáles eran esas dimensiones, ¿no? Y de hecho un poco la multa que el Ministerio de Consumo ha puesto a 4 compañías aéreas alude a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Vueling, donde, aunque sí que es cierto que dice que no se puede cobrar un suplemento por llevar equipaje de mano, añade, y eso es lo relevante, siempre y cuando esté dentro de unas dimensiones razonables. Y el problema es que hasta ahora nadie había definido cuáles eran esas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahora mismo? Pues el otro día escuchaba al representante de Facua que decía que tenían más de 60 sentencias a favor de los consumidores, donde decía que realmente esas exigencias razonables era el trolley en cabina, y por otro lado nosotros tenemos más de 50 también que dicen exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, esta, digamos, propuesta del Consejo de Europa, que todavía en definitiva ahora tiene que pasar al Parlamento Europeo, ya define cuáles son esas exigencias razonables, que son 40 por 30 por 15 centímetros, un total de casi 20 litros, que todas las compañías aéreas estaremos obligadas a aceptar en cabina sin suplementos adicionales, ¿no? A partir de ahí ya, pues es la libertad comercial de cada compañía que fijará realmente, pues cada compañía en función de sus necesidades. Entonces yo creo que realmente esto lo que ofrece es por primera vez certidumbre y no que, pues eso, haya sentencias completamente contradictorias y el consumidor no sepa a qué atenerse. Es decir, cuando esto sea aprobado definitivamente, las compañías no podrán cobrar si ese trolley o esa maleta está dentro de esas dimensiones que usted nos ha comentado, ¿no? Efectivamente, y eso un poco es lo bueno, donde además precisamente lo que ofrece precisamente es certidumbre y no esa indefinición que hoy ahora mismo, ¿no?, que tiene. Entonces, yo creo que lo relevante es que aquí tenemos un problema que hoy en día, digamos, sufrimos todas las compañías aéreas, independiente del modelo de negocio. Es que en un avión de los que se utilizan más en las rutas de corto y medio radio, hay sitio para 90 trolleys en los portamaletas y sin embargo hay más de 180 asientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que no caben todos y todos los hemos visto, ¿no? Que si llegas al final de todo el embarque, pues ya no caben, se empiezan a etiquetar y se bajan a la bodega. ¿Eso qué es lo que causa? Pues mucho enfado de esos pasajeros que dicen, ¿y por qué yo? Por llegar el último, pero sobre todo y más importante, unos costes adicionales a las compañías aéreas porque tienen que tener recursos pendientes de etiquetar y cargar en la bodega a última hora y sobre todo, y lo más importante, retrasos. Y entonces las compañías aéreas que han empezado a cobrar por llevar el trolley en cabina, lo que ha causado también es un cambio de comportamiento de muchos consumidores que dicen, oye, pues para un viaje de 1 o 2 días llevo una maleta más pequeña, así no estoy sujeto a que si llego al final me lo bajen, y se han reducido los retrasos por esta causa, pero casi en el 90%, ¿no? Entonces, por eso, nosotros lo que decimos realmente es que al final, independientemente de la práctica comercial de cada compañía, esto lo que ha permitido también es una mejora a todos los consumidores porque ha reducido los retrasos debidos a esa causa. Y esa causa, que repito, es un tema físico. No caben más que 90 trolleys en un avión que tiene más de 180 asientos. España ha sido uno de los países que se ha opuesto a esta medida. No sé qué valoración hace usted. Pues nos parece muy desafortunado, porque realmente en España precisamente es donde estamos sufriendo eso, ¿no? Y esas sentencias que decía, 60 de un lado, 50 y tal del otro lado, completamente contradictorias, pues eso es lo peor, digamos. El consumidor lo que necesita es saber a qué atenerse. Entonces no puede saber a qué atenerse cuando tienes
distintos juzgados sobre la misma cosa, juzgando cosas completamente opuestas. Por eso yo creo que en este caso esto lo que hay es certidumbre. Yo creo que aquí hay una falacia que desde el Ministerio de Consumo se está diciendo, es que realmente va a ser gratis ver el control incoming. A ver, nada es gratis. Al final, si al final se prohíbe esa práctica, si las multas del Ministerio de Consumo pues van adelante, lo que va a hacer es que, pues el año pasado nosotros calculamos que 50 millones de pasajeros en España subieron a bordo de las aeronaves sin llevar un trolley, o bien porque llevaban un bulto pequeño, o bien porque no llevaban nada, porque era un viaje de ida y de vuelta en el día. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaría si se prohibiese esa práctica? Realmente, esos 50 millones de pasajeros tendrían que empezar a pagar por un servicio que no precisen, y eso a nosotros no nos parece que sea justo, ¿no? Porque al final todos esos pasajeros, oye, por la necesidad que tienen, no necesitan llevar pues un bulto grande. Y además, repito, estas dimensiones que se han aprobado, 40 por 30 por 15, estamos hablando de casi 20 litros de capacidad, o sea, ahí cabe bastantes cosas, y además bastantes de las compañías aéreas afectadas por estas multas, incluso sus mínimos que aceptan libre de cargos, son superiores a eso. Aquí estamos hablando de un mínimo, ¿vale? Pero ya las compañías pues pueden ir, de hecho muchas van por encima de ello. Entonces, bueno, es desafortunado que el Gobierno de España no lo haya visto, porque es precisamente los tribunales españoles los que están dando sentencias completamente contradictorias, y eso, en nuestra opinión, es muy malo para los consumidores. Señor Gándara, otra cuestión que también regulaba Europa es el tema de las compensaciones por retrasos, ¿no? Parece que se incrementan esos umbrales, esas compensaciones en vuelos de larga distancia, pero sin embargo se reducen en aquellos de trayectos medios y cortos, ¿no? Que, bueno, pues aquí realmente es lo que generalmente solemos utilizar, ¿no? En las Islas Baleares, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay una cuestión, es que el reglamento el que ahora mismo está revisándose, es el reglamento 261/2004. O sea, es del 2004, de hace ya 21 años, ¿no? Claro, la aviación en 2004 era muy distinta hoy en día. De hecho, por ejemplo, en España volaron 165 millones de pasajeros. El año pasado volaron casi el doble, 309 millones de pasajeros. Entonces, todavía no se había popularizado la aviación comercial tanto, no se había democratizado tanto, los precios que se pagaban eran bastante más altos que los que se pagan hoy en día. Entonces, un poco las cantidades de las compensaciones pues se fijaron en un entorno distinto del actual. Pero en cualquier caso, yo creo que en las modificaciones que se han propuesto, una de ellas también es porque inicialmente esas compensaciones eran sobre todo para el hecho de denegaciones de embarque, o sea, cancelaciones. Lo que pasa es que luego, por jurisprudencia, se asimiló a los grandes retrasos. Los grandes retrasos eran los que eran a partir de 3 horas. Entonces, un poco lo que hemos pedido es que si se incrementase esos umbrales, en vez de a partir de 3 horas, que fuese de 5 horas, el compromiso en el último texto ha sido 4 horas, eso lo que permitiría a las compañías aéreas precisamente es, en esas 2 horas adicionales, pues poder poner los medios adecuados, que nuevamente es un avión de reserva, que lo tienes que tripular, tienes que llevarlo hasta el sitio donde está el avión con problemas, donde está la disrupción operacional, y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, al final, nosotros hemos estimado que Creo que hemos... se podrían evitar. Sí, adelante, es que habíamos perdido momentáneamente la comunicación. Continúe, disculpe. Disculpe. No, pues lo que decía entonces es que con ese incremento, ¿no?, de a partir de cuando se paga la compensación, se podrían ahorrar muchas cancelaciones. Porque ¿qué pasa hoy en día? Que una vez que pasas las 3 horas, la compañía aérea ya, si no le da tiempo en esas 3 horas de traer el avión que está de reserva y de tripularlo con tripulación de reserva y llevarlo hasta el sitio donde está la afección operacional, en muchos de esos casos entonces pues, se acababa cancelando el vuelo, ¿no? Entonces, al incrementar los umbrales, nosotros pensamos que se cancelarán muchos menos vuelos y, sobre todo, lo relevante para nosotros es que, en nuestra opinión, creemos que lo que los pasajeros quieren es llegar a su destino, aunque sea con retraso. No que le canceles el vuelo y le compenses porque esa cantidad que le pagues probablemente no le va a compensar por el perjuicio que le estás haciendo. Y por eso, entonces, pensamos que esta propuesta, bueno, no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos que fuesen unos umbrales un poco más largos, de 5 horas, pero bueno, es 4 horas, pero va a permitir, en nuestra opinión, pues que se cancelen menos vuelos, y eso creemos que también es bueno para los consumidores. Una última cuestión, señor Gándara, al margen de esta normativa que está modificando, en la que está debatiendo en Europa, ¿no? Un tema que ustedes denunciaban hace unas semanas y que a nosotros aquí en Baleares nos preocupa, ¿no? Porque somos beneficiarios de ese descuento residente, ¿no? Ustedes denunciaban que el gobierno de España les debe bastante dinero, creo que cifraron en más de 800 millones por ese anticipo del descuento de residente. No sé cómo está en este momento la cuestión, porque ustedes bueno, temían que evidentemente esta cantidad se fuese añadiendo al no haber presupuestos aprobados.
e incluso avisaban ustedes de la posibilidad de que tuviesen que empezar a cancelarse algunos de esas frecuencias, de esos servicios, ¿no? ¿Cómo está esta situación? ¿Ha habido algún pago por parte del Gobierno de España? ¿Se ha resuelto esta situación? ¿Cómo está? Bueno, desde que lo denunciamos un poco, que a principios de año, ¿no? Sí. Estaba alrededor de los 800 millones, ya se han ido haciendo una serie de pagos, ¿no? Lo que pasa es que se han ido haciendo pagos para ir liquidando lo del año pasado, 2024, con el problema es que como la partida presupuestaria es insuficiente, son 570 millones, mientras que las necesidades son por cerca de 1.400, 1.500 millones de euros, pues ahora mismo, si no se dotan partidas adicionales, pues la bola de nieve va a ir creciendo, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, se ha aprobado, ¿no?, en la Ley de Navegación Aérea una partida de 312 millones de euros, que todavía no está activada porque todavía está en trámite y que sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, nosotros seguimos diciendo que aquí lo que hay que hacer realmente es dotar una partida presupuestaria suficiente, que nosotros estimamos en 1.400 millones de euros, y de esa forma entonces resolucionar el problema de raíz. De no ser así, pues sí, el riesgo es que algunas de las compañías serias pues tomen decisiones y cancelen algunas rutas y entonces se ve afectada la conectividad, que para este verano no va a ser el caso porque un poco lo antes que eso podría pasar sería para la próxima temporada de invierno, pero bueno, esperemos que no haya que llegar a eso y en cualquier caso serían decisiones ya individuales de cada compañía aérea, por supuesto. Bueno, o sea que algo han pagado, pero como usted bien dice, claro, si la necesidad de eso o el coste son 1.400 millones, pues sigue habiendo esa diferencia importante y ese déficit importante, ¿no? Efectivamente, Con el agravante de que además seguimos con unos presupuestos prorrogados. Por lo tanto, correcto. todo ello dificulta aún más esta compensación y este pago de esta cantidad por el descuento de residente que recibimos los residentes insulares aquí en las islas o en las Islas Canarias o en Ceuta de Melilla también, evidentemente. Señor Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, gracias por estar con nosotros, muy amable por atender nuestra llamada y que tenga un muy buen día. Muchas gracias y buenos días. Gràcies, buenos dies. 9 i 17 minuts. Doncs ja ho han escoltat. Encara no és definitiu, però bueno, el tema d'Stroley, que s'acabarà aprovant a Europa, 40 per 30 per 15. Això sí que estaran obligats a les línies aèries. A partir d'aquí, si la línia aèria vol permetre que aquest equipatge fins i tot sigui millor, doncs ho podrà permetre, però ja ens explicava els motius d'aquesta mesura per part d'Europa, el senyor Gándara, i important, no? Això darrer que ens comentava, aquesta denúncia que ja van fer les companyies aèries, aquest impagament d'aquest descompte de resident per part del govern de l'Estat, ja ho han escoltat, 1.400 milions d'euros és el que costa això anual, i de moment doncs, els han abonat 570 milions d'euros, la partida que hi ha pressupostada dels pressupostos de l'any passat, i com tenim pressupostos prorrogats des de la passada legislatura, doncs el risc ja ho han escoltat. No per aquest estiu, però Ventura n'hi haurà companyies que s'hauran de plantejar cancel·lar, no?, alguns d'aquests vols, alguns d'aquests serveis